Hubo una época en que los cazadores enfrentaban criaturas de la noche, hombres lobo, vampiros, licántropos, bestias de leyenda. Pero hoy el cazador se alista para una nueva cruzada. Y no se llama Van Helsing. Su nombre es Van John, el cazador de Therians. Y si quieren ver en qué queda este episodio, quédense con nosotros hasta el final. ¡Casa Therian, qué emoción! Bienvenidos irrompibles a un nuevo episodio de La Voz de la Generación Irrompible. Hoy traigo algo distinto, algo que en redes está encendiendo el debate, el fenómeno Therian. Quizás ya los hayan visto. Jóvenes que se identifican espiritual o mentalmente como animales. Algunos dicen ser lobos, gatos, zorros, perros. Otros simplemente renuevan la conexión con la naturaleza a través de estas identidades. Pero, ¿qué pasa cuando este fenómeno deja las redes y llega al corazón de Bogotá, nuestra amada ciudad? Noche rara, lunes show. Les contaré que para el 28 de febrero de 2026 circuló ampliamente en redes sociales una invitación viral para una marcha Therian en la Plaza de Bolívar aquí en Bogotá, convocando a jóvenes que se identifican espiritualmente con animales a reunirse en el corazón histórico de nuestra capital. La llamada, difundida principalmente en TikTok e Instagram con hashtag como #Marcha Therian y #Therians Bogotá, proponía aullidos colectivos, performance con colas y orejas de peluche y mensajes de aceptación de identidades no humanas, generando tanto apoyo entre la comunidad como polémica entre usuarios que cuestionaban el uso del espacio público simbólico para esta expresión. Vamos a darle un contexto y una definición a lo que es un Therian. Un Therian es una persona que se identifica espiritualmente o psicológicamente con un animal no humano, experimentando una conexión profunda que va más allá de un simple disfraz o afición. Tiene un origen etimológico. El término Therian proviene de Therian toropi, que combina raíces griegas, Therion, que quiere decir bestia o animal salvaje, y antropos, que significaría el lado humano, refiriéndose así a una transformación interna entre lo humano y lo animal. Esto surgió en la década de 1990 en foros en línea, influenciado por mitos ancestrales como la licantropía, pero adaptado a un contexto moderno de autodescubrimiento digital, identidad y estereotipo. Este fenómeno digital escaló rápidamente, atrayendo la atención mediática local y convirtiéndose en el detonante de este episodio. Van John, el cazador de Therians, aquí en La Voz de la Generación Irrompible. A la fecha de grabación de este programa no se contaba en la ciudad con difusión oficial de marchas o encuentros Therian debidamente autorizados por las alcaldías locales. Los Therian creen que su alma o esencia es parcialmente animal, lo que se llama estereotipo, o sea, un animal específico como puede ser un lobo, un gato, un zorro, pero esto no implica cambios físicos reales ni delirios. Reconocen que su cuerpo es humano, pero sienten instintos animales como miembro fantasma, así como sensación de tener una cola o garra, inclusive deseos de aullar o comportamientos instintivos voluntarios. Algunos experimentan shifts mentales, o sea, pensar como animal. Tienen también sensaciones espirituales como un cambio de aura o astral. Sienten algo sensorial, como un oído agudo. La diferencia con otras subculturas, por ejemplo la de los furriales, que se distraen o disfrutan del arte o roles antropomórficos como hobby. Los Therian ven su identidad como innata e introspectiva, no performativa. Tampoco es un trastorno mental diagnosticado, sino una subcultura que busca pertenencia, especialmente entre jóvenes en TikTok e Instagram.
donde videos virales muestran máscaras y colas, movimientos como animales. Les contaré que como un buen cazador moderno que quería lanzarse a investigar, no con estacas ni crucifijos, sino con mi micrófono y curiosidad, quedé como la novia plantada en el altar, vestido y alborotado. Quedé con las ganas de colocar en la sala de mi casa los trofeos de la caza. Orejas de peluche, colas de peluche, pancartas con frases como mi espíritu es felino y aúlla si te identificas. No pude disfrutar de selfies, performance y debates. No recibí el mensaje que no es aún claro para mí. Estos jóvenes buscan reconocimiento, aceptación, un lugar en medio del ruido digital o qué carachas es lo que buscan. Pero me queda claro otro punto. No todos entendemos o compartimos esta visión. Algunos ven en esto una confusión generacional o una consecuencia del exceso de autoidentificación que trae mucho de novedad en el Internet. En contexto, actualmente en Colombia, en febrero de 2026, el fenómeno gana visibilidad con convocatoria a una marcha Terian este 28 de febrero en la Plaza Bolívar de Bogotá. Un espacio simbólico que amplificaría debates sobre la identidad juvenil, libertad de expresión y límites culturales en redes sociales. Especialistas lo ven como una respuesta a entornos difíciles fomentado por la comunidad que ha generado una gran controversia. Algunos dirán, están locos, pero no es así. Identificarse como Terian no encaja automáticamente en ningún diagnóstico psiquiátrico reconocido, ya que no aparece en manuales como el DSM-5 ni en el CIE-11, y los psicólogos lo consideran un fenómeno cultural de búsqueda de identidad y pertenencia similar a subculturas pasadas como emos o punks, ¿lo recuerdan? Pero, ¿a quién se envía a evaluar cuando salen con este tema de soy un Terian? Solo si hay sufrimiento significativo, deterioro funcional en estudios, trabajo, relaciones, o si hay pérdida de contacto con la realidad, como delirios de transformación física o aislamiento extremo, podría evaluarse como trastorno, posiblemente relacionado con psicosis en cualquiera de sus manifestaciones que la producen, como la esquizofrenia, la depresión grave o teriantropía clínica rara con síntomas psicóticos. La mayoría de Terians mantienen conciencia plena de su humanidad biológica, sin alucinaciones ni convicciones delirantes. Pensaría que muchos lo hacen o por llamar la atención, por participar de este fenómeno mediático o simplemente por querer tomarnos del pelo un poco. Al respecto, las opiniones de los expertos revisadas pues son encontradas. Los psicólogos enfatizan que esa exploración identitaria en una generación desconectada no es patología, salvo cuando genera, y les reitero, aislamiento o disociación. Otros, como en análisis clínicos, distinguen identidad voluntaria y consienten que no es un trastorno, es una creencia fija contra la evidencia, eso sí lo sería. Nuestro hermano médico psiquiatra de la Liga de los Héroes de la Liga Sin Capa nos comparte. Dice que lo social quiere imponerse sobre lo evolutivo y quizás quiere imponerse sobre lo divino, ¿no? Tenemos el concepto de divinidad dependiendo si nosotros navegamos en lo evolutivo como orgánico, como evolutivo, como el hombre a través de una evolución, su desarrollo que se llevó hasta ahora, ¿sí? Y lo divino, incluyendo toda la perfección que se creó al crear el hombre como el último eslabón. Igual, la evolución como el último eslabón. Cualquier cosa que tú veas que está en contra de esa evolución o que demuestre lo contrario a la evolución, ya sea en sentimientos, comportamientos, conductas, cualquier situación de pensamiento que un individuo tenga en contra de su percepción en la evolución como ser humano, no es normal.
Pero como socialmente están diciendo que estos chicos no es que se perciban, no es que se crean, sino que se sienten momentáneamente y tienen otra vida normal. Bueno, para mí hay una desviación en el tema de la percepción, de la autopercepción. O sea, hay un problema evolutivo y divino si se trata de que en 7 días construyeron al hombre, Dios como la forma más perfecta que hay. Regresar, hacer retrocesos ya no es normal, ni neurobiológicamente ni mentalmente. Lo cierto es que es un tema en avalancha social y mediática por estos días y requiere evaluación individual para quienes alteren sus órbitas de desempeño más allá del estigma generalizado y los prejuicios en los que pudiéramos caer. Yo, en lo personal, hubiera querido verlos marchar en la Plaza de Bolívar porque al final en la película que inspiró el título de este episodio me recordó algo. Así como Van Helsing comprendió que no todos los monstruos eran malvados, nosotros también debemos aprender a comprender antes de juzgar. Sea una manifestación espiritual, psicológica o cultural, lo cierto es que algo están diciendo los Therians. Y como generación debemos escucharlo, así mueva nuestros paradigmas formativos. Pero escuchar no significa adoptar. Comprender no significa imponer. Porque si algo defiende la voz de la generación irrompible, es la libertad responsable. Respetar las creencias y las orientaciones de los demás, pero sin forzar a nadie a asumirlas como verdad universal, y menos que los gustos personales se subsidien con nuestros impuestos, habiendo necesidades básicas insatisfechas en muchos lugares de nuestro territorio. Así que, si no fue este 28 de febrero, Van John, el cazador de Therians, estará en la plaza cuando convoquen, no para cazar personas, sino para buscar respuestas, porque mientras haya preguntas, habrá también irrompibles dispuestos a enfrentarlas. La voz de la generación irrompible, porque entender el mundo no significa rendirse ante él. Esta logia radial está al aire. Noche rara, luna en shock, pelo, garras, cola, pop. Dicen somos lobo, gato. Yo respondo corte en acto. Casa Therian, qué emoción. Esas falsas de la función. Más que miedo, pura escena. Terror chapa en tu pantalla entera. Corre el lobo en el jardín, tropezando en el jardín. Si se creen bestia ancestral, yo les pongo efecto especial. Casa Therian, qué emoción. Hubo una época en que los cazadores enfrentaban criaturas de la noche, hombres lobo, vampiros, licántropos, bestias de leyenda. Pero hoy el cazador se alista para una nueva cruzada y no se llama Van Helsing. Su nombre es Van John, el cazador de Therians. Y si quieren ver en qué queda este episodio, quédense con nosotros hasta el final. Casa Therian, qué emoción. Bienvenidos irrompibles a un nuevo episodio de La Voz de la Generación Irrompible. Hoy traigo algo distinto, algo que en redes está encendiendo el debate, el fenómeno Therian. Quizás ya los hayan visto. Jóvenes que se identifican espiritual o mentalmente como animales. Algunos dicen ser lobos, gatos, zorros, perros. Otros simplemente renuevan la conexión con la naturaleza a través de estas identidades. Pero, ¿qué pasa cuando este fenómeno deja las redes y llega al corazón de Bogotá, nuestra amada ciudad? Noche rara, luna en shock. Les contaré que para el 28 de febrero de 2026 circuló ampliamente en redes sociales una invitación viral para una marcha Therian en la Plaza de Bolívar aquí en Bogotá, convocando a jóvenes que se identifican espiritualmente con animales a reunirse en el corazón histórico de nuestra capital. La llamada, difundida principalmente en TikTok e Instagram con hashtag como
numeral Marcha Terian y numeral Terians Bogotá proponía aullidos colectivos, performance con colas y orejas de peluche y mensajes de aceptación de identidades no humanas, generando tanto apoyo entre la comunidad como polémica entre usuarios que cuestionaban el uso del espacio público simbólico para esta expresión. Vamos a darle un contexto y una definición a lo que es un Terian. Un Terian es una persona que se identifica espiritualmente o psicológicamente con un animal no humano, experimentando una conexión profunda que va más allá de un simple disfraz o afición. Tiene un origen etimológico. El término Terian proviene de Terian toropi, que combina raíces griegas, Terion, que quiere decir bestia o animal salvaje, y antropos, que significaría el lado humano, refiriéndose así a una transformación interna entre lo humano y lo animal. Esto surgió en la década de 1990 en foros en línea, influenciado por mitos ancestrales como la licantropía, pero adaptado a un contexto moderno de autodescubrimiento digital, identidad y estereotipo. Este fenómeno digital escaló rápidamente, atrayendo la atención mediática local y convirtiéndose en el detonante de este episodio. Banjon, el cazador de Terians, aquí en la voz de la generación irrompible. A la fecha de grabación de este programa no se contaba en la ciudad con difusión oficial de marchas o encuentros Terian debidamente autorizados por las alcaldías locales. Los Terian creen que su alma o esencia es parcialmente animal, lo que se llama estereotipo, o sea, un animal específico como puede ser un lobo, un gato, un zorro, pero esto no implica cambios físicos reales ni delirios. Reconocen que su cuerpo es humano, pero sienten instintos animales como miembro fantasma, así como sensación de tener una cola o garra, inclusive deseos de aullar o comportamientos instintivos voluntarios. Algunos experimentan shifts mentales, o sea, pensar como animal. Tienen también sensaciones espirituales como un cambio de aura o astral. Sienten algo sensorial, como un oído agudo. La diferencia con otras subculturas, por ejemplo la de los furriales, que se distraen o disfrutan del arte o roles antropomórficos como hobby. Los Terian ven su identidad como innata e introspectiva, no performativa. Tampoco es un trastorno mental diagnosticado, sino una subcultura que busca pertenencia, especialmente entre jóvenes en TikTok e Instagram, donde videos virales muestran máscaras y colas, movimientos como animales. Les contaré que como un buen cazador moderno que quería lanzarse a investigar, no con estacas ni crucifijos, sino con mi micrófono y curiosidad, quedé como la novia plantada en el altar, vestido y alborotado. Quedé con las ganas de colocar en la sala de mi casa los trofeos de la caza. Orejas de peluche, colas de peluche, pancartas con frases como mi espíritu es felino y aúlla si te identificas. No pude disfrutar de selfies, performance y debates. No recibí el mensaje que no es aún claro para mí. Estos jóvenes buscan reconocimiento, aceptación, un lugar en medio del ruido digital, o qué carachas es lo que buscan. Pero me queda claro otro punto. No todos entendemos o compartimos esta visión. Algunos ven en esto una confusión generacional o una consecuencia del exceso de autoidentificación que trae mucho de novedad en el Internet. En contexto, actualmente en Colombia, en febrero de 2026, el fenómeno gana visibilidad con convocatoria a una marcha Terian este 28 de febrero en la Plaza Bolívar de Bogotá. Un espacio simbólico que amplificaría debates sobre la identidad juvenil, libertad de expresión y límites culturales en redes sociales. Especialistas lo ven como una respuesta a entornos difíciles fomentado por la comunidad que ha generado una gran controversia. Algunos dirán, están locos,
pero no es así. Identificarse como Terian no encaja automáticamente en ningún diagnóstico psiquiátrico reconocido, ya que no aparece en manuales como el DSM-5 ni el del CIE-11, y los psicólogos lo consideran un fenómeno cultural de búsqueda de identidad y pertenencia similar a subculturas pasadas como emos o punks, ¿lo recuerdan? Pero, ¿a quién se envía a evaluar cuando salen con este tema de soy un Terian? Solo si hay sufrimiento significativo, deterioro funcional en estudios, trabajo, relaciones, o si hay pérdida de contacto con la realidad, como delirios de transformación física o aislamiento extremo, podría evaluarse como trastorno, posiblemente relacionado con psicosis en cualquiera de sus manifestaciones que la producen, como la esquizofrenia, la depresión grave o teriantropía clínica rara con síntomas psicóticos. La mayoría de Terians mantienen conciencia plena de su humanidad biológica, sin alucinaciones ni convicciones delirantes. Pensaría que muchos lo hacen o por llamar la atención, por participar de este fenómeno mediático o simplemente por querer tomarnos del pelo un poco. Al respecto, las opiniones de los expertos revisadas pues son encontradas. Los psicólogos enfatizan que esa exploración identitaria en una generación desconectada no es patología, salvo cuando genera, y les reitero, aislamiento o disociación. Otros, como en análisis clínicos, distinguen identidad voluntaria y consienten que no es un trastorno, es una creencia fija contra la evidencia, eso sí lo sería. Nuestro hermano médico psiquiatra de la Liga de los Héroes de la Liga Sin Capa nos comparte. Dice que lo social quiere imponerse sobre lo evolutivo y quizás quiere imponerse sobre lo divino, ¿no? Tenemos el concepto de divinidad dependiendo si nosotros navegamos en lo evolutivo como orgánico, como evolutivo, como el hombre a través de una evolución, su desarrollo que se llevó hasta ahora, ¿sí? Y lo divino, incluyendo toda la perfección que se creó al crear el hombre como el último eslabón. Igual, la evolución como el último eslabón. Cualquier cosa que tú veas que está en contra de esa evolución o que demuestre lo contrario a la evolución, ya sea en sentimientos, comportamientos, conductas, cualquier situación de pensamiento que un individuo tenga en contra de su percepción en la evolución como ser humano, no es normal. Pero como socialmente están diciendo que estos chicos no es que se perciban, no es que se crean, sino que se sienten momentáneamente y tienen otra vida normal. Bueno, para mí hay una desviación en el tema de la percepción, de la autopercepción. O sea, hay un problema evolutivo y divino si se trata de que en 7 días construyeron al hombre, Dios como la forma más perfecta que hay. Regresar, hacer retrocesos ya no es normal, ni neurobiológicamente ni mentalmente. Lo cierto es que es un tema en avalancha social y mediática por estos días y requiere evaluación individual para quienes alteren sus órbitas de desempeño más allá del estigma generalizado y los prejuicios en los que pudiéramos caer. Yo, en lo personal, hubiera querido verlos marchar en la Plaza de Bolívar porque al final en la película que inspiró el título de este episodio me recordó algo. Así como Van Helsing comprendió que no todos los monstruos eran malvados, nosotros también debemos aprender a comprender antes de juzgar. Sea una manifestación espiritual, psicológica o cultural, lo cierto es que algo están diciendo los Terians. Y como generación debemos escucharlo, así mueva nuestros paradigmas formativos. Pero escuchar no significa adoptar. Comprender no significa imponer. Porque si algo defiende la voz de la generación irrompible, es la libertad responsable. Respetar las creencias y las orientaciones de los demás, pero sin forzar a nadie a asumirlas como verdad universal, y menos que los gustos personales se subsidien con nuestros impuestos, habiendo necesidades básicas insatisfechas en muchos lugares de nuestro territorio. Así que,
Si no fue este 28 de febrero, Van John, el cazador de Terians, estará en la plaza cuando convoquen. No para cazar personas, sino para buscar respuestas. Porque mientras haya preguntas, habrá también irrompibles dispuestos a enfrentarlas. La voz de la generación irrompible. Porque entender el mundo no significa rendirse ante él. Esta logia radial está al aire. Noche rara, luna en shock, pelo, garras, cola, pop. Dicen somos lobo, gato. Yo respondo corte en acto. Casa Terian, qué emoción. Esas falsas en la función. Más que miedo, pura escena. Terror chapa en tu pantalla entera. Corre el lobo en el jardín, tropezando en el jardín. Si se creen bestia ancestral, yo les pongo efecto especial. Casa Terian, qué emoción.